Bueno, yo no estuve la semana que la pastora estuvo predicando, no pude hacerlo porque estaba con el reposo. Y la verdad es que sí escuché la palabra que compartió ella y justamente el material que hemos preparado creemos que es para beneficio de todos los que de alguna manera tienen un entorno, ¿cierto? Todos nosotros no solo venimos a la iglesia, porque no somos solamente cristianos, sino que somos gente sociable, ¿no? Vivimos en un barrio, yo no sé, en algún departamento, en alguna comunidad, y tenemos que aprender a desarrollarnos en esas comunidades. ¿Por qué? Porque en todas las comunidades, por ejemplo, la pastora hablaba de que hay autoridades, ¿no? Y no solamente usted tiene que ver la autoridad como algo de una persona. ¿Por qué? Porque hay otras autoridades que, por ejemplo, yo no respeté en mi choque, como llevar el cinturón de seguridad. Yo no llevaba el cinturón de seguridad porque yo no voy a esconder, yo no soy de esos pastores que solamente se muestran que hacen todo bien. Yo no llevaba el cinturón de seguridad, entonces imagínese el golpe que me di en la cabeza, pobre vidrio del auto. Entonces, como no supe respetar esa autoridad, porque el cinturón es una autoridad, tuve la consecuencia de eso, un TEC cerrado. Hay discos pares, ¿no? Discos pares en las calles, o ceda el paso. Todo eso tiene que ver con autoridades establecidas. Y a veces nosotros nos echamos al bolsillo esas autoridades, ¿cierto? Alguno de nosotros alguna vez se ha pasado un disco pare, alguno de nosotros alguna vez no ha respetado un paso de cebra. Yo vi en las noticias el otro día una persona que no respetó un paso de cebra, vio al muchacho que le golpeó, él alcanzó a tomar al niño que llevaba en el cochecito, ¿cierto? Y lo levantó. ¿Por qué? Porque alguien no respetó un paso de cebra. Estamos acostumbrados a faltar a la autoridad. Y justamente mi esposa habló de 3 cosas importantes con respecto a las autoridades que están sobre nosotros. Había algo que mi papá me enseñó y yo quiero compartirlo con ustedes. Mi papá me enseñó algo que hasta el día de hoy yo practico. Y usted se va a dar cuenta que cuando visito su casa lo sigo practicando. Cuando mi papá me daba permiso para ir a la casa de algún amigo, él me decía, cuando llegues a esa casa, tú vas a entrar y vas a preguntar quién es el dueño de casa. Ya, le decía yo, ¿por qué? Porque él es la autoridad en ese lugar. Y le vas a preguntar si él quiere que tú estés ahí o no estés ahí. Si el muchacho que te invitó le preguntó si tú puedes estar ahí. Eso me enseñó mi papá. Y le vas a preguntar a la hora que quiere que te vayas de la casa. Mi papá es un personaje, ustedes ya lo conocieron. Todas esas indicaciones. Y si él te dice que no quiere que estés ahí, te vienes para la casa. Y si él te dice que te tienes que retirar de la casa a las 10 de la noche, a las 10 de la noche sales de ahí, cabezón, y te vienes para la casa, me decía. Porque tú tienes que aprender a respetar las autoridades. Mire qué interesante, hasta el día de hoy yo intento en la medida de lo posible, donde quiera que voy, tratar de identificar quiénes son mis autoridades. ¿Usted ha hecho ese ejercicio? Por ejemplo, ¿se ha sentado en la empresa a reconocer sus autoridades? Jefes de área, supervisores, porque todos ellos son autoridades para nosotros. Y quienes resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Entonces, un ejercicio muy bueno que te va a ayudar para poder respetar las autoridades es primero identificar quiénes son las autoridades en el lugar donde tú estás. Aunque usted no lo crea, por ejemplo, el presidente de la Junta de Vecinos es una autoridad en el lugar donde usted vive, aunque no sea cristiano. Cuando ellos toman decisiones, usted no tiene por qué ser el disidente, porque le dio la gana nomás, porque le cae mal el presidente. No, usted y yo tenemos que aprender a respetar incluso ese tipo de autoridades, porque fueron establecidas por Dios. Y quienes las resisten a lo establecido por Dios, resisten. Entonces, lo primero que mi esposa estuvo desarrollando de manera magistral, oye, que me encanta cómo predica mi esposa, porque yo me pongo a llorar cada vez que la escucho, y ella nos enseñó a que debemos aprender a identificar nuestras autoridades. Ella habló de los hermanos mayores, ¿lo recuerdan? Dijo que, y por supuesto, por algo Dios permitió que alguien naciera antes que otro. Y yo también muy claro tengo eso, porque mi papá cuando salía dejaba a cargo de la casa a mi hermano. Si es que no podíamos acompañarlo al lugar donde iba con mi mamá, dejaba a mi hermano. Y mi papá me decía expresamente, tienes que obedecerle a tu hermano mayor. Y mi hermano cumplía con su rol de carabinero y nos decía lo que teníamos que hacer con mis hermanas. Y lo respetábamos muy bien. A veces yo me agarraba a combos con él y me llegaba porque mi papá lo había dejado a él como autoridad, porque le correspondía. En las casas nuestras también hay autoridades. Están los padres, la madre. Para la madre, el esposo es la autoridad, porque la palabra dice que así como Jesús es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la mujer. Recuérdelo. Esto no es algo que invente yo y no es algo que mi esposa haya enseñado
por machismo. Esto lo establece la palabra de Dios. Hay autoridades en la iglesia. Escuche, el Señor por gracia me permite ser el pastor, ¿cierto? Y en algún momento, si Dios quiere eso para usted, también será pastor en alguna iglesia o será pastor en esta, si Dios así lo determina en los próximos años. Pero Dios estableció, y no debemos tener problema con la jerarquía. No tenemos que tener problema con las personas que Dios pone en ciertos lugares. Hay personas que resisten, y eso se llama anarquía. Los que están en contra de la jerarquía son los anarquistas, ¿no? Los que no quieren que hayan personas en autoridad. Pero ojo, la palabra establece autoridades en la iglesia. Y cuando a Jesús le vinieron a preguntar sobre las autoridades, porque a Jesús le preguntaron sobre las autoridades, él fue a una fiesta, escuche, y le dijeron, ¿y cómo vamos a hacer para entrar? Hay que pagar, dijo Jesús, porque le empezaron a cobrar. ¿Y cómo vamos a pagar nosotros si no, tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el que hace milagros. Él dijo, vamos a pagar igual que todas las personas. Anda, Pedro, y vas a encontrar un pesebre en la boca y vas a encontrar el precio de la entrada para mí, para ti y para todos los discípulos. Porque denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los cristianos pagamos las deudas que tenemos con las casas comerciales. Si no, ¿para qué la adquirimos, po? Si nosotros fuimos los que tomamos el crédito. Así como tomamos un crédito, entonces lo tenemos que pagar. Porque si no pagamos, no estamos respetando los compromisos, los acuerdos. No estamos respetando lo que se ha establecido. En todo orden de cosas nos veremos confrontados con la autoridad. Y debemos tener mucho cuidado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno comienza a resistir a las autoridades, en realidad lo que está haciendo es resistir a Dios. Y resistir a la autoridad no es solo agarrar al pastor y no dejarlo pasar. Resistir a la autoridad es hablar mal de la gente que está por sobre mí. Yo en algún momento se me ocurrió hablar mal de mi papá. Me quedó la boca por el lado de acá, me acuerdo, porque le empecé a hablar mal a mi mamá de mi papá por algo que él había hecho. Y mi mamá, como respetuosa de la autoridad, nunca más hables así de tu papá. Yo conozco lo que es la mano santa, aleluya. ¿Y por qué? Porque se me ocurrió hablar mal de una autoridad. Por eso la pastora decía, no hablen mal los esposos de las esposas de los esposos. No hablemos mal de las autoridades que Dios ha establecido. Los hijos no pueden hablar mal de los padres. Nos cuidamos, no murmuramos de las autoridades, no andamos sonriendo por delante y después por atrás diciendo, no, es que así es mi mamá, mi papá, el pastor, el hermano tanto. Por ejemplo, aquí hay autoridades sin haber asignado. ¿Usted sabe que debe respetar a la hermana Mónica? ¿Usted sabe que yo debo respetar, por ejemplo, a la hermana Adriana? Porque ellas son personas de experiencia. ¿Sabe usted que debemos respetar al hermano Nehemías? Porque él es un anciano. No es una persona mayor, pero debemos respetarlo. Escuche, por el simple hecho de ser personas que han vivido en la vida muchas más experiencias que nosotros, ¿cierto? Ya les va a tocar a ellos el momento en el que hablemos de cómo las autoridades deben tratar a los que están bajo ellos. Pero nos toca respetar las autoridades, nos guste o no nos guste. Es que yo no lo haría así. Recuerdo cuando la pastora lo enseñaba, es que yo no lo haría así. Ya le va a tocar el momento de hacerlo a usted, ¿cierto? Pero yo por eso no me voy a levantar como María se levantó contra Moisés junto a Aarón. Hicieron ahí una conspiración y terminaron encontrándose con que Dios había puesto como autoridad a Moisés. No era que ellos no fueran autoridades, escuche. Aarón había sido puesto por Dios y María también era una autoridad dentro del pueblo. Ella era la que cantaba, ¿sabía usted? La que danzaba, porque cuando liberó Dios al pueblo dice que María agarró el pandero y se puso a cantar. Miriam, ella era la adoradora. Pero ¿sabe lo que hizo? Quiso resistir los acuerdos que Dios había hecho con Moisés. Yo no puedo meterme en los acuerdos que Dios ha hecho contigo, Fernando. No puedo meterme en los acuerdos que Dios ha hecho con cada uno de ustedes, como Él haya asignado autoridad. Yo no puedo hablar mal de las cosas que Dios hace con otra persona, menos de las autoridades que Dios ha puesto y ha establecido. Debemos aprender a respetar, no solo dentro de la iglesia. Mi esposa daba el ejemplo de aquella muchacha que escupió a la presidenta de la República. ¡Qué terrible! Yo me acuerdo que estábamos los dos mirando la televisión y nos indignamos. Yo me imagino cómo esa niña trata a su mamá si fue capaz de escupir a la presidenta de la República. Porque esa mujer fue establecida por el Señor como presidenta de la República. Dios permitió que ella esté ahí y yo la debo respetar, me guste o no como gobierne.
¿cierto? A menos que ella se oponga a lo por Dios establecido, es que yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Pero si tiene que ver con las legislaciones, si tiene que ver con algo que es prudente, si tiene que ver con algo que es ético, nosotros tenemos que respetar, nos guste o no nos guste, si la presidenta no es. Aprender a identificar mis autoridades. Segundo, aprender, acá lo tengo escrito, aprender a respetar las autoridades. Cuando usted va por una calle, por ejemplo, y están los señores de verde, que se llaman carabineros, no los pacos. ¿Ya? ¿Sabe usted que decirle paco a un carabinero es ofensivo? Sí, es ofensivo para ellos. Dígale, ¿cómo está, señor Paco? Le va a sacar un parte por sin respeto. Porque no se llaman pacos, se llaman carabineros. Es una manera despectiva de hablar hacia la fuerza pública. ¿Qué hace usted cuando un carabinero levanta su mano y le hace? Es como que algo, una fuerza interior nos posee y nosotros ponemos en marcha baja y nos sometemos a ese carabinero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un respeto, porque ya solamente el color de la ropa que él lleva es como que uno empieza a temblar así, ¿cierto? Y dígame, mi cabo, dice uno, dígame, mi cabo, ¿qué pasó? Y uno está, a ver, ¿qué hice? No traigo el cinturón, uno se empieza a mirar. Porque siempre uno cree que porque lo van a parar para sacarle un parte, ¿no? Y cuando a usted le dicen, no, que váyase, dice uno, perseguido. ¿Para qué? Si uno respeta a las autoridades, no va a andar nunca preocupado. Si uno respeta a las autoridades, no va a andar nunca angustiado. Porque para eso Dios las estableció, para darle descanso y para ejercer justicia. ¿Para qué están los jueces de la República? ¿Para meter a la gente presa? No, para ejercer la espada de la justicia, eso dice Romanos. Así que usted no se enoje, porque hay mamá que sus hijos son delincuentes y se enojan con los jueces porque los meten preso. Enséñela a no robar, ¿cierto? Si no le enseñó de pequeñito a no robar, el juez va a llegar en el momento preciso y le va a asignar años de cárcel a su hijo. Entonces no se enoje con el juez, porque eso es rebelarse contra la autoridad de Dios. Mejoremos nuestra educación sobre nuestros hijos para que respeten las autoridades, porque robarle a otra persona es romper el amor al prójimo y no es respetar, ¿cierto? Entonces, identificamos nuestras autoridades en el lugar donde estemos. ¿Para qué? Para respetarlas. Primero que nada, para respetarlas. Yo no puedo hablar ofensivamente contra mis autoridades. Debo respetarlas. Porque incluso, hermano, hay muchos acá que no desarrollan una labor, no son líderes y les tratamos con respeto. Yo a usted le trato siempre con respeto. A las personas que son mayores que yo las trato con mucho cariño, mucho respeto, porque son para mí como mi madre o mi padre, ¿cierto? Uno debe aprender a respetar, no importa la posición en la que usted esté. Si usted está muy arriba, tiene que seguir respetando a las personas. Uno identifica sus autoridades, ¿para qué? Para respetarlas y en tercera instancia, escuche, para obedecerlas. Eso es lo que estuvo enseñando mi esposa. Dice que Saúl, cuando vio que Samuel se demoraba para levantar el sacrificio a Jehová antes de una guerra, se puso nervioso y dijo, si yo soy rey, puedo ser sacerdote. Dios es el que establece las autoridades. Y cuando hay aquí un líder en algún área, usted tiene que entender esto. El pastor va a orar para cada área, para que cada persona sea puesta por el Señor. Yo no voy a ponerlo porque usted me cae bien, o porque ofrenda más, o porque diezma más. No, dice usted. No es por eso. Nosotros vamos a poner a las personas en los lugares, primero porque va a haber un compromiso de esa persona, porque va a estar, porque va a orar y porque va con su finanza a apoyar la visión de la iglesia, y va a estar en ese lugar no por mí, va a estar puesto por Dios. Y yo y usted vamos a tener que obedecer si estamos bajo ese ministerio que esa persona preside. ¿Por qué? Porque la mayor imagen y el mayor ejemplo de sumisión a la autoridad fue el de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús, siendo Dios, no quiso ser igual a Dios y no se aferró a eso, sino que se humilló, escuche, a sí mismo y fue obediente hasta la muerte? Hay principios extraordinarios para poder vivir bajo autoridad. Lo primero es respetarlas y obedecerlas en segunda instancia. A lo mejor usted puede no estar muy de acuerdo con la directriz que un líder o alguna persona en autoridad
esté dando, ¿cierto? Puede que no esté de acuerdo. Y usted tenga la posibilidad de decirle, mira, ¿por qué no lo hacemos así? Y él puede tomar o no tomar su opinión. Pero porque la tome o no la tome, usted no va a decir, no, si no me dice lo que yo quiero, yo no lo obedezco. No, 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 no. Lo que usted tiene que hacer es orar al Señor para que cuando Él dé cuenta, si usted le dio una buena idea y Él no la toma, entonces que le dé cuenta al Señor. Pero usted y yo debemos aprender a obedecer, aunque nos guste o no nos guste. Ahora sí, su autoridad le está mandando a matar a alguien, no lo va a hacer. Pero estamos hablando de cosas que se van a dar, por ejemplo, el próximo año cuando trabajemos. No va a faltar el hermano que no le gustó el líder de alabanza, po. No, y no me gusta, pues si yo quería estar ahí, yo canto mejor. Y usted va a ser parte del coro. Vamos a tener que aprender a reconocer a esa persona como nuestra autoridad, a respetarla y a obedecerla. A mí me hubiese gustado, pensé en algún momento, tener otros papás. Hoy doy gracias por ellos. Pero cuando mi papá me tuvo como hijo, fue un gran desafío. Pero yo sabía que mi papá era mi autoridad, escuche, y lo respetaba porque si no, mi cuerpo lo iba a sufrir. Sí, po. ¿Cuántos conocieron el poder de la chala o el poder de la correa? Y mire, yo estoy vivo, no me hizo mal que me pegaran con la correa. ¿Ah? Veo que hay otros que usan la psicología. No, yo le hablo. Yo a la Josefa le estoy hablando harto. Ya hasta que pasa a otro nivel la niña. Y yo no estoy hablando que golpear sea bueno, pero sí tener ciertos límites para que los hijos no pasen sobre nosotros. Bueno, yo entendía muy bien que mi papá era mi autoridad, que lo debía respetar, no debía hablar mal de él, que siempre debía obedecerlo. En algunas cosas no me gustaba mucho. Por ejemplo, cuando tenía deseo de salir con mis amigos, y mi papá los conocía mejor que yo porque ya tenía bastante experiencia, me decía, no me gusta que salgas con tal persona. Tenía razón, pero a mí me cargaba, hermano. Uy, me molestaba cuando mi papá me decía que no. Pero fue una bendición obedecerlo aunque no me gustara. Hasta el día de hoy encuentro que fue una bendición entender quiénes son mis autoridades, reconocerlas, respetarlas y obedecerlas. Autoridades que vienen desde arriba, ¿cierto? Y hoy quiero hablar de algunos principios para establecer relaciones entre los que estamos a la par, esas relaciones horizontales, o sea, todos los que estamos acá. Somos hermanos, ¿no? Okay. Usted no solo debe respetar al pastor de la iglesia, debemos respetarnos entre nosotros. No debemos hablar mal entre nosotros o de nosotros con otras personas. No debemos murmurar de ellos. Debemos aprender a respetarnos como familia que somos, porque Dios trajo a cada uno acá con un propósito y no lo trajo para hacerle daño a tal o cual persona, ni lo trajo para hacer sentir mal a tal o cual persona, sino que cada uno de los que estamos acá merecemos respeto, merecemos que se nos trate bien, que se nos hable bien, que se nos enseñe la palabra de manera correcta. Quiero desarrollar relaciones horizontales con los que estamos a la par, porque que estemos a la par no quiere decir que yo le voy a pasar por encima o que le puedo faltar al respeto simplemente porque sea igual que yo, ¿cierto? Entonces, quiero desarrollar relaciones sanas a modo horizontal, porque mi esposa habló de las que vienen de arriba abajo, que serían perpendiculares, ¿no? De arriba abajo. Y horizontales. Quiero hablar acerca de esas relaciones, porque ya hice un pequeño resumen sobre lo que son las relaciones perpendiculares. ¿Quiénes son mis pares? ¿Quiénes están a la altura de mí? ¿Usted puede identificar a alguien que en la iglesia esté igual que yo? ¿O en su trabajo? Compañeros de trabajo que ocupan el mismo puesto de trabajo, que hacen lo mismo que usted. Hay gente que está a la par. Estamos en igualdad de condiciones a la hora de relacionarnos. Mismas responsabilidades, mismas obligaciones. Somos iguales. Ninguno está por sobre otro, ¿cierto? Quisiera decir que en cierto sentido todos somos iguales, pero para que no se produzcan malos entendidos, quiero que desarrollemos el tema de relaciones horizontales. Y para eso yo debo aplicar algunos principios que me ayuden a desarrollar relaciones horizontales. Yo quiero que usted entienda el primero, y yo los llamé códigos. Códigos. Hay formas de relacionarnos con la gente que nos hace que nos vaya bien, que no tengamos conflicto o que reduzcamos el margen de los conflictos. Siempre van a haber problemas,
Que un hermano va a tener problemas con el de acá porque le cayó mal, porque se vistió de corbata, otro no se viste de corbata, yo pienso así, yo pienso así. Escuche, siempre van a haber conflictos, pero lo que queremos desarrollar con esta serie es que se reduzcan esos márgenes de conflicto. Y como aquí hay varios que somos pares, estamos en igualdad de condiciones, necesitamos aplicar ciertos principios, ciertos códigos que nos ayuden a mantener el respeto, que nos ayuden a mantener la buena convivencia dentro de la iglesia. ¿Cuántos son amigos de alguien de la iglesia? Una pregunta más. ¿Cuántos tienen algún amigo que no sea cristiano? Que tenga una relación con un amigo que no sea cristiano más de 2 años. Alguien que tenga un amigo que no es cristiano hace más de 2 años. Alguien que tiene un amigo que no es cristiano hace más de 5 años. 6 años. 7, 8, 9. O sea, ya hay amistades de bastante tiempo, ¿cierto? Mi pregunta sería, ¿por qué ellos no están acá? Porque no quieren. Ok, alguien más que me argumente otra cosa. No han tenido la oportunidad, perfecto. ¿Perdón? Porque están enojados con Dios, o porque están enojados con alguna autoridad, tienen una imagen rara del Señor. ¿Qué hemos hecho nosotros para que ellos estén acá? Algunos los hemos invitado, ¿no? Porque no todos tienen amigos que no han invitado a la iglesia. Pero ¿hay alguien acá que no haya invitado a algún amigo que tiene hace mucho tiempo? No sé, por vergüenza, o porque usted cree que no lo necesita. ¿Sabe por qué? Porque uno de los códigos para poder relacionarse es un código que se llama influencia. O sea, si yo tengo un amigo hace mucho tiempo, debiera analizarme por qué él no está acá. Pero no porque él sea una mala persona, sino porque si a mí me ha bendecido el estar en la iglesia, ¿por qué no he logrado que esa persona esté acá? Me refiero de manera inteligente, no a ir usted a ir al infierno si no vaya a la iglesia. No me estoy refiriendo a eso, sino a buscar la forma de que esa persona esté acá. Porque cuando nosotros desarrollamos relaciones, no es simplemente para estar con alguien. Me cae bien este compadre, me como unos completos con él los fines de semana, buena onda. Algo tengo que influir sobre esa persona. Algo tiene que provocar, por ejemplo, mi relación con un amigo que no es cristiano. Mire lo que dice, si no me equivoco mal, Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dice Dios, cuando te conviertes, yo te restauro y te pongo delante de mí y te saco de lo vil a lo precioso. Así será. Y la gente que está contigo, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. O sea, cuando yo desarrollo una relación con alguien, Dios cree que yo lo voy a influir para bien, no ellos a mí para mal. La obra que Dios hace en ti, la obra que Dios hace en mí, Matías, tiene que ser tan extraordinaria que las amistades de aquellas personas que no conocen al Señor deben ser influidas por lo que Dios está haciendo en mí. Algo tiene que pasar en mi entorno, con mi hermano, mi hermana, mi mamá. Algo tiene que ocurrirle a mi amigo de la empresa cuando yo reconozco al Señor como mi Salvador. No puede ser, hermano, estamos acostumbrados a ser agentes 007. ¿Ah? Nadie sabe que somos cristianos, ¿cierto? Nadie sabe que somos cristianos. ¿Por qué se ríe? Si es verdad, porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza reconocer la obra de Dios sobre nosotros. Mire, yo le voy a contar que me hacían bullying antes de que apareciera la palabra bullying. Yo estaba en la universidad por ahí por el año 2000. Salí el año 99 de la escuela y el año 2000 entré a la universidad. ¿Sabe cómo me decían? El Jesús. ¡Ay, que me molestaban! Y por ahí apareció una teleserie y me pusieron el Luz Divino. La vio, ¿cierto? El Luz Divino. Pero escúcheme, hacíamos trabajos en equipo. Y yo recuerdo muy bien que sin ser muy consagrado, sin estar tan comprometido, porque se me hacía difícil porque tenía que estudiar, trabajar y tenía obligaciones en la congregación. Entonces pasó que en algún momento yo no podía congregarme mucho, me costaba por el tema de tiempo, de trabajar, porque tenía que sustentar yo el pago de la universidad.
Aún así, estando medio chamuscado, no muy convertido, hacíamos trabajos y mis compañeros a veces se ponían a tomar. Y usted sabe que los curados se ponen sentimentales, po. Oye, Jesús, estoy complicado con mi papi, con mi mami. ¿Por qué no oráis por mí? Aún siendo medio chamuscado, había una influencia sobre ellos. Yo tenía compañeros con mucho dinero, pero pobres espiritualmente. Recuerdo hasta el día de hoy cómo cuando me titulo, muchos de ellos me abrazaron llorando para decirme que yo había sido una bendición para ellos, sin ser muy convertido. ¿Cómo son nuestras relaciones con la gente que no conoce al Señor? No, es que yo no quiero perder a mi amigo, pastor. No, la verdad es que no lo voy a perder. ¿Cómo lo voy a perder por hablarle de Jesús? Esos temores son infundados, hermano. Porque si Dios nos dio la posibilidad de establecer relaciones con gente que no es cristiana, ¿sabe para qué es? Para que todo lo bueno que yo he recibido también pueda afectarlo a ellos. Es un desafío. Es un desafío. Porque uno de los códigos para desarrollar relaciones entre los pares es el código de la influencia. Usted mete una manzana podrida en un cajón de manzanas buenas, a los 3 días todas las manzanas se van a podrir. Eso es así, es natural, ¿cierto? Y si usted mete una manzana en un cajón de manzanas podridas, ¿qué va a pasar? Se va a pudrir la manzana buena, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cuántos de nosotros hemos establecido relaciones que nos hacen mal? Gente que sabemos que nos hace retroceder. ¿Cuántos de nosotros tenemos relaciones de años con personas que nos perturban el espíritu y el alma? Y simplemente continuamos con esas relaciones sin hacer uso del código de la influencia para bien. Y escuche, nos estamos convirtiendo a ellos en vez de nosotros convertirlos a ellos a nosotros. ¿De qué sirve tener una amistad con alguien que no es cristiano si esa amistad no tiene el propósito de que él conozca a Jesús? ¿Para pasarla bien? ¿Simplemente para matar el tiempo? Qué burda su amistad, hermano. Qué burda mi amistad con alguien así. No, es que me invita a comer. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. ¿Y sabes por qué hago realce en esto? Porque hay personas que tienen que salir de nuestra vida. Relaciones poco sanas. No, si en algún momento cambiará. Las personas no van a cambiar si no conocen a Jesús. Y yo me atrevo a decirle esto: la gente no cambia. Nosotros no cambiamos si Dios no hace una obra en nosotros. El único que tiene la capacidad y la facultad de cambiar a un hombre es Dios. Hay personas que se esfuerzan y ponen de sí para no engañar más a su esposa. Hay personas que se esfuerzan y dicen, nunca más voy a robar. Pero si no es Dios el que está haciendo la obra en ellos, volverán al adulterio y volverán a robar. Para eso Dios nos puso con gente que no conoce al Señor, para que Dios llegue a sus corazones. Así que le pongo tarea, le pongo trabajo. ¿Sabe para qué? Para que con la influencia que Dios le ha dado con sus pares, con su amistad, con ellos, comiencen a llegar a la casa del Señor. ¿Sabe cuál es el evangelismo más efectivo en Chile en los últimos 20 años? La gente que se atreve a invitar a un familiar, a un amigo, a un vecino. Las campañas evangelísticas son muy lindas, pero no son las que hacen crecer la iglesia. Lo que hace crecer la iglesia, ¿sabe lo que es? La influencia de una oveja sobre algún par, sobre algún amigo. Entender que Dios me puso en ese barrio, que Dios me puso en ese lugar, en esa empresa, que me sentó en el cubículo con alguien porque yo tengo que buscar la manera y la estrategia de que esa persona sea influida por Dios, que algo llegue de Dios a ellos. Influencia positiva, de buena manera, en las relaciones que tenemos. ¿Sabe qué? Incluso
Dentro de las iglesias, aún siendo creyentes, hay personas que influyen a otras para mal. En serio, hermano, yo llevo 34 años en la iglesia y he visto un montón de rebeliones. Por ejemplo, porque hay gente que empieza a hablar más de la cuenta. Empiezan a decir lo que no hay que decir. Son buenos estos temas, ¿les gustan o no? Son buenos, ¿sabe por qué? Porque me confrontan. Me confrontan con mi realidad. ¿De qué sirve ser creyente? ¿De qué sirve ser cristiano, hermano? Si no tenemos influencia sobre otras personas. Es que yo no sé cómo decir. La gente me dice a veces que soy demasiado canuto para hablar. Bueno, en el camino mejorará, pues, hermano. En el camino mejoraremos. Hay una necesidad en toda la gente. Dios puso eternidad en el corazón del hombre para que ese espacio lo llene Dios en mi amigo, en mi amiga, en la persona con la que yo me desenvuelvo. Y soy el encargado, a través de la posición que Dios me ha dado, de estar cerca de esa persona, de influir positivamente, sea con gente no creyente o sea con gente de la iglesia. ¿Sabe qué? Usted admira a David. Yo lo admiro muchísimo, pero ¿sabe lo que hizo él? Influyó negativamente sobre Joás para que pusiera a Urías en el frente de batalla, lo abandonara, y Urías murió, y él tomó a la mujer de Urías y adulteró con ella. Un rey, un hombre que supuestamente nosotros admiramos, usó mal la influencia. Armando, Dios te dio influencia para que con esa influencia bendigas a tu hijo, a tu hija. Juan Carlos, Dios te dio influencia para que con esa influencia bendigas a Denise, bendigas a Claudia, bendigas a Katy, bendigas a Matías. Uso nombres simplemente para ejemplificar, pero Dios nos ha dado influencia para que en nuestras relaciones bendigamos a la gente. Dios ha hecho tanto en nosotros, hermano. Ha sido tan bueno. Después del accidente, mi esposa me empezó a reportar todo lo que a mí me pasó. Escúcheme. Y me daba risa, me mataba la risa. Porque mi esposa dice que iba inconsciente, iba cantando, alabando al Señor. Inconsciente. Y me dice que cuando veía a una persona, yo no me acuerdo, le decía, tú tienes que entregar tu corazón a Jesús. Y como se me olvidaba que lo había visto, a los 30 segundos volvía a entrar y yo le decía, tú tienes que entregar tu corazón. Él lo tenía enfermo en la emergencia. Enfermo. ¿Dónde está mi esposa? Ahí. Miento, ¿no? Yo no me acuerdo. Pero me evangelizó. Había una niña que se parecía a Barbarita. Había una niña que se parecía a Barbarita en la emergencia. Yo la miraba y le decía, tú te pareces a una niña de la iglesia, Barbarita. Tienes que entregar tu corazón a Jesús. No estaba muy bien hecho, hermano. Pero Dios está en ti. Y todo lo que de ti sale es Dios. No tenga miedo de hablarle a la gente de Dios. No lo van a rechazar a usted, van a rechazar a Dios. Es que no tengo mucha preparación. ¿Qué importa? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos dirá lo que tenemos que decir. Algunos lo vamos a decir más pesado, otros de mejor manera, pero lo tenemos que decir. Cuando nos ponemos a pensar en qué decir, se nos pasa la oportunidad. A ver cómo lo digo. Y se fue la oportunidad. Dígalo. Dígalo con amor, digámoslo con gracia, pero digámoslo porque por algo Dios nos permite relacionarnos con gente en la empresa, en el trabajo, en la casa. Si es para influir bien sobre ellos, de forma correcta, que ellos se conviertan al Señor, no nosotros a las prácticas de ellos. Influencia, Esteban, influencia. ¿Cómo lo que yo hago puede bendecir a otras personas? Dios puede hacer el milagro de poner una manzana sana en un cajón podrido y que esa manzana sane a todas las otras manzanas. Y esa es una decisión que usted y yo debemos tomar en las relaciones. Cuando usted ve a alguien que está hablando mal de otra persona, hermano, no, eso no es correcto.
Y no, aunque sea cristiano, si usted ve que él está haciendo algo que no es correcto, hermano, cuidado. Tenemos que honrar al Señor en lo que hacemos. Influir correctamente sobre las personas. Y para terminar, porque se me olvidó, el segundo código, el de la verdad. ¿Quiere tener relaciones sanas con la gente? Que sean verdaderas. Hablemos la verdad. No andemos con mentiras. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿A usted no le da desconfianza al que le dice que todo lo hace bien? ¿Te pasa, Gloria, o no? A mí me pasa con los hermanos. ¡Oh, pastor, qué lindo! Usted, como lauda al Señor. Y si yo hago algo mal y usted no me lo dice, y sigue diciendo, ¡ah, qué lindo el pastor! ¿Sabe lo que hace con eso? Me daña. Y yo lo daño a usted. Te daño si no te digo las cosas que veo que no estás haciendo correctamente. ¿Sabe para qué Dios nos puso en comunidad? Para que entre todos mejoremos. Ah, pero que este hermano es pesado. ¿Por qué me dice eso? Por algo Dios puso a las personas al lado de nosotros. Ahora, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, nadie nos va a poder enseñar nada. Pero ¿sabe cómo me ha bendecido algunos pastores que tenemos hoy que nos ayudan en este desafío de levantar una iglesia? Que me digan eso que estás haciendo está incorrecto. No se hace así. No, es que yo lo voy a hacer así porque yo creo. No se hace así. Mira, si vas por ahí te va a pasar esto. Yo valoro la gente que aunque duela, me diga la verdad. ¿Qué pasa si un día su hijo agarra y le saca plata a usted? Ah, si es chiquitito, no importa. Ya se va a dar cuenta él que no está bien. Pero lo lleva haciendo hasta los 18 años. Usted toma a su hijo y le dice, robar está mal. No se hace. No, es que los niños no entienden el no. Mi hija es súper tranquilita, la Josefa. ¿Usted la ha visto? Súper tranquilita. Tiene 3 años. Y de repente nos descuidamos con la mía. Y ella va a hacerle cariño. Sí, cariño le va a hacer. Y a distancia yo digo, ¡no! Y cuando va con la mano, ¿qué hace? Porque ella sabe lo que está bien y lo que está mal. Y usted y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y no solo debemos aplicarlo a nuestra vida para tomar decisiones sabias. El que hace volver a un pecador de su error, dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe qué? Yo prefiero una persona que quiera lo mejor para mí que una persona que me sobe el lomo y que cuando yo caiga nunca más aparezca. Siempre hay un familiar pesado en la familia, ¿cierto? Valórelo. Valórelo. ¿Sabe por qué? Porque se va a atrever a decir lo que nadie más dice. Y escúchenme. Mi compromiso con el Señor. Así como un día levantaste la mano, Dani, ¿te acordáis cuando hiciste juramento de abogado? Juro decir toda la verdad, nada. ¿Se acuerda? Bueno, yo hago un compromiso delante de usted hoy. Juro decirle la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad, aunque le caiga como patada en el estómago las cosas que le diga. Pero mi compromiso como pastor es que cuando la oveja se descarríe, la vara y el cayado que Dios me dio sirvan para enderezar la senda de la persona. ¿Queremos ser mejores? Yo tengo hartos amigos que me ayudan a ser mejor. Influyen sobre mí positivamente. ¿Y sabe por qué influyen? Porque me dicen la verdad aunque me duele. Duele la verdad, ¿cierto? ¿Alguna vez le ha dolido algo que le han dicho?
A mí varias cosas, hermano, me han dolido un montón. ¿Sabe por qué? Porque a veces atentan contra mi orgullo. Pero tal como dice la palabra, escuche, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y aunque la verdad provoque heridas, son fieles demostraciones de amor. Que la hipocresía de los besos que no buscan tu bienestar. ¿Se acuerda cómo entregó Judas a Jesús? Con un beso. A mí me han dado hartos besos. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente que lo ha entregado a usted. Sus amigos. Yo he tenido amigos que eran mis amigos supuestamente, pero mis amigos verdaderos, la gente a la que yo amo y con la que me relaciono, la verdadera, la que Dios me regaló, son personas que me van a decir la verdad. Hay personas que se van de las iglesias porque le dicen la verdad. Y yo no quiero que mi iglesia, la iglesia que el Señor nos ha dado la posibilidad de levantar, esté fundada sobre la mentira. Yo creo que esté edificada sobre la verdad. ¿Sabe cómo me dolía lo que mi papá a veces hacía conmigo? Cuando me corregía. Oh, me molestaba. Pasó el tiempo. Yo le contaba mucha experiencia. Yo hoy no soy el mejor hombre, pero sí puedo tener una esposa, una familia, pastorear tranquilamente. ¿Sabe por qué? No tengo preocupación de lo que pueda decir alguien de mí. Porque pueden decir que soy pesado, que soy feo, chico, tienen razón. Pero honro al Señor. Y usted y yo tenemos que honrarlo al Señor. Busque amigos que influyan bien. Relaciónase con gente que lo lleve a amar al Señor y que le digan la verdad. Y si ve alguna relación dañina en su vida, ore para que Dios le dé la capacidad de poder tomar una decisión sobre esa relación. Ya sea cambiar de actitud usted para influir bien sobre la persona, y si ya no se puede, Dios te bendiga. No, es que ¿cómo voy a hacer eso? Pero ¿por qué nos creemos más buenos que Dios? Si tengo un amigo que me dice, oye, vamos a tomar un copete, oye, el Señor te ama, no estoy ni ahí con tu Dios, viejo, vamos a tomar un copete. Le va a hacer súper bien esa amistad, ¿cierto? Vamos a chuparle la cola al diablo. ¿Ah? Ay, si total Dios te perdona. Sí, pues Dios te perdona. Pero el cáncer nadie te lo va a sacar, por mano. Hay códigos, hay formas, hay maneras de poder relacionarse, influir correctamente y hablar la verdad en las relaciones. Hablar la verdad de la mejor manera posible, pero que nuestras relaciones estén basadas en la verdad. En la verdad, no en la mentira, en la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Amén. No puedo avanzar más. Vamos a tener que seguir desarrollando, yo creo ya en enero, lo que nos queda del tema de las relaciones. ¿Por qué? Porque el 22 voy a predicar una palabra sobre el nacimiento de Jesús, lo que significa que Jesús nazca. Y el 29 voy a tener una palabra, lema de lo que va a ser el próximo año. Así que continuamos desarrollando lo que nos queda de la visión en la primera Santa Cena del año 2018. ¿Les parece? Una pregunta. Dígame la verdad. ¿Le ha bendecido este tipo de prédica? Pero no lo diga para caerme bien. Ya, no se preocupe. Si yo no vivo de la estimulación de las personas, no porque usted me diga que yo lo hago bien, lo voy a creer. Yo estoy haciendo lo que Dios me pide. ¿Le ha bendecido? ¿Le ha hecho tomar decisiones? ¿Le ha hecho tomar decisiones en su vida? Qué bueno, hermano. Qué bueno, porque estamos invirtiendo en los fundamentos de la iglesia. Porque si no trabajamos en esta área, vamos a perder a mucha gente en el trayecto. Así que, si usted escuchó que alguien le habló mal, ¿quién dijo amén, el monito? Aleluya.
Si usted escuchó que alguien habló mal de otra persona, párelo en primera. Yo no soy basurero de nadie. Se lo pedimos por favor. Y cuando alguien le hable de algún líder, del pastor, venga a decírselo. No, que soy sapo. No. Yo cuando en la selección hubo problemas, ¿por qué está mal que las personas hablen la verdad? No, es que tú no respetaste los códigos. ¿De qué código estamos hablando? ¿Quedarnos callados? ¿Decir la mentira? ¿Ocultar? No hay nada oculto que no se haya de revelar. Y escuche, Dios no habita en lo oculto. Dios no se glorifica en la mentira. Dios libera en la verdad. Amén. Así que pongamos en ejercicio esto. Aprendamos junto esto. Hagamos relaciones sanas con nuestros pares, con la influencia correcta, positiva y diciendo la verdad. Hay muchos códigos más, por lo menos 5 que me faltan para poder pasar a la otra etapa, que son las relaciones de las personas que están en autoridad, cómo deben actuar con los que están bajo ellos, ¿cierto? Amén. Póngase de pie, por favor.